El Lazarillo de Tormes. Desde siempre se había considerado que el autor Lazarillo de Tormes era anónimo, es decir, que se desconocía la autoría de esta pieza cumbre de la literatura española. Se trata de un niño llamado Lázaro, que nació a orillas del río Tormes. Sus padres, Antonia Pérez y Tome González, eran de muy bajos recursos. Su padre trabajaba en un molinero y su madre como ama de casa. Un día se le culpó a su padre por robar. Se le obligó a servir a un caballero. Y en una de esas persecuciones, el padre de Lazarillo murió. Luego de mucho tiempo tuvieron que abandonar su hogar y mudarse a una pequeña posada. En ese entonces, su madre conoció a un hombre. Lázaro veía que ese hombre iba de seguido a su casa, como en las noches, y volvía por la mañana. Al salir el hombre de ahí, Lázaro le decía a su madre tener miedo de él, porque era un señor con una piel muy oscura. Pero pasando el tiempo, la madre de Lázaro y aquel señor mantuvieron una relación. En ese entonces, el señor se convirtió en el padrastro de Lázaro. Pasando el tiempo, Lázaro tomó mucho cariño por el hombre. Pero a su padrastro lo incautaron de nuevo por robo y lo mataron con golpes. Partiendo de ese lugar, siguieron con su vida. Su mamá quedó sin trabajo, viuda. Un tiempo después, consiguió un trabajo, cocinando y lavando ropas de algunos estudiantes que vivían por el pueblo. Un día, un ciego llegó a Salamanca. Y su madre le propuso servirle al ciego como guía, ya que el ciego estaba prácticamente solo y tenía un hogar. El ciego aceptó y lo tomó como guía. Desde ese momento, partieron a Salamanca. El ciego hacía oraciones para todo tipo de males. Mientras hacía sus oraciones, pedía a Lázaro que cuando la gente se retire, le tire una piedra, para que no pueda darse cuenta que el Señor estaba orando. Pasando el tiempo, se dieron cuenta que el ciego era mezquino y avaro, y lo abandonaron. Al mendigar por las calles, se encontraron con un clérigo que le tomó como suyo. El clérigo era un religioso hipócrita y tacaño, ya que no los alimentaba bien. Y entonces decidieron dejarlo. Mendigaron por las calles varios días, hasta que un día se encontraron a un escudero que, preguntándole a Lázaro si tenía amo, y él le respondió que no. Entonces lo tomó por suyo. Ya que el escudero tenía buena vestimenta, Lázaro pensó que era un señor adinerado.
pero no era lo que parecía. Llegaron a la casa del escudero y ellos pensaron que le iba a dar de comer, pero no fue así. Fue uno más de los tacaños que pasaron por las vidas de ellos. El escudero los encerró en una pequeña piecita. Los mantuvo 5 días sin comer, sin tomar una pequeña gota de agua. Estuvieron ahí por 5 días. Luego buscaron la forma de intentar salir de ese hogar. Había una pequeña ventanita y unas pequeñas sillas. Con las sillas rompieron las ventanas, pudieron oír de esa pequeña pieza y continuaron con sus vidas. Pasando el tiempo, la madre de Lázaro se enteró que estaba embarazada de aquel hombre. Con 3 meses de embarazo, la madre de Lázaro tuvo que alquilar una pequeña cabañita donde pudieran alojarse hasta que pueda tener aquel hijo. Unos meses después, llegando ya el hermanito de Lázaro, y Lázaro con tan solo 8 años de edad, tuvo que hacerse cargo de su madre, con todo el trayecto del parto. Bañándole, vistiéndole, dándoles cobijas para que se pueda sentir bien su madre. En ese entonces nació la criatura. Lázaro, su madre y su hermano tuvieron que quedarse en aquel hogar, compartiendo juntos y pensando por el bien de cada uno. Ya que la madre de Lázaro ya tenía un poco de edad, pero aún así crió a una pequeña criatura hermosa, también hijo de Dios. Aquel ciego le había dicho a Lázaro que con Dios nada es imposible. Lázaro le repetía y le repetía a su madre aquella frase: para Dios nada es imposible. Confía en Él y todo saldrá bien. Su madre, repitiendo aquella pequeña oración y arrodillándose, con Lázaro al lado suyo, tomando fuerzas para seguir adelante, ya que la situación no estaba nada buena. Luego de tener aquel otro bebé, aquella otra criatura. Un tiempo, luego de alquilar esa cabañita, Lázaro y su madre decidieron salir de ese lugar e ir a buscar otro lugar donde puedan quedarse. Llegando el día, encontraron aquel lugar donde pudieran alojarse. Se quedaron en ese lugar. Ya que en ese momento no había buena disposición de trabajo y poco dinero, tuvieron que mantenerse con la pie con la frente en alto para poder salir adelante.